negar la existencia de un pensamiento nacional es de alguna manera caer en algún lugar también de esas falsificaciones de la historia, ¿no? Pensamiento nacional es aquel pensamiento crítico que toma los problemas de la realidad, como lo nacional, como un recorte de la realidad, y que desde un sujeto determinado se para a reflexionar sobre esa problemática, ¿no? Tiene un origen determinado, que es un origen en un contexto de una Argentina problemática, una Argentina que se pensó culturalmente en una doble visión que recorrió esa Argentina. Y en un plano de oposiciones donde, bueno, pareciera que el pensamiento nacional era aquel habilitado para hablar de aquellas cuestiones que tenían que ver con lo propio, con lo oculto, con la nación falsificada, con la historia mentida. Y creo que en parte tiene que ver con una disputa política por definir la nación. Antes del peronismo hay un discurso que no tiene sujeto político. Después del peronismo, ese discurso tiene un sujeto político. Y esos son los sectores excluidos, y son los sectores subalternos, y es el movimiento obrero, son los descamisados. Cuando hay un discurso que ahora sí tiene un sujeto en el que encarna, es entonces cuando también esa corriente del pensamiento nacional se forma como corriente del pensamiento nacional y se distancia de esas visiones culturalistas, nacionalistas. Si ese pensamiento nacional es el mismo que hoy podríamos pensar en el siglo XXI, yo diría que no. No vale la pena contrastar los argumentos que tuvieron esos intelectuales. Sí me parece que es más interesante poner en discusión si esa lectura de la doble Argentina que les dio origen sigue siendo vigente. Y esto me parece que es lo que cambia. Hoy esa lectura, a mi entender, hoy no es estrategia para pensar la Argentina. Yo creo que hoy el debate de pensar la nación, de pensar la Argentina, de pensarla en un contexto latinoamericano, no tiene que ver con esa historia oculta. Tiene que ver con otros problemas, que es la aparición de nuevos sujetos, de nuevas constelaciones de demandas de derechos, y que en gran medida, bueno, nos lleva a plantearnos críticamente pensar la nación desde otros lugares que lo que le dio origen en su momento, ¿no? Desde finales del siglo XX y comienzo de este, la Argentina comienza a reconocerse parte de Latinoamérica. En sus 2 siglos de existencia como Estado-Nación, la Argentina se pensó casi como un accidente en Latinoamérica, ¿no? Se pensó y se vinculó y se conformó como un imaginario identitario de la argentinidad, que en realidad yo creo que fue el triunfo del imaginario de la Pampa húmeda, con esta gran falsedad, ¿no?, de que los argentinos venimos de los barcos. Los argentinos no venimos de los barcos. No somos un país homogéneo racialmente, no somos homogéneos culturalmente. Y el empezar a darnos cuenta de esa diversidad nos lleva al problema que es, bueno, reconocer esa diversidad sin adjudicarle jerarquías. En la aceptación de la diversidad está también la aceptación de empezar a pensar que hay pueblos originarios que no son pueblos muertos, que son pueblos vivos. Esto forma parte del reconocimiento de una nueva Argentina que existe. Si alguien logró sellar en gran medida el destino de la Patagonia ha sido Sarmiento, el creador de esta imagen del desierto. Y el desierto como expresión del vacío, como expresión de las dificultades, de lo inhóspito. Por lo tanto, que esto ha afirmado identidades patagónicas, ha constituido un tipo de sociedades que han siempre tenido una relación defensiva y compleja con el resto del conjunto nacional. Esta idea de que la nación es una madrastra que se apropia del recurso y no devuelve.
nosotros producimos el gas, nosotros producimos el petróleo, nosotros les damos la luz y acá no queda nada. Y cuando uno tiene esa relación es porque no se siente formando parte de un conjunto más amplio. O sea, como si aún todavía esta región todavía no estuviera integrada al resto de la nación. La llamada conquista del desierto terminó confirmando que esto era un desierto, ¿no? Entonces dice, bueno, se puede reconocer en el pasado que fue una barbaridad lo que se hizo, que fue un genocidio, que es una atrocidad lo que se cometió con los pueblos originarios, pero si no hubiera pasado esto, no hubiera habido progreso y civilización. Este es un tipo de razonamiento que está presente. En algún momento estuvo mucho más fuerte, hoy es mucho más débil ese tipo de razonamiento. Sin embargo, aflora cada vez que el recurso tierra sea el recurso por el cual se siguen disputando las identidades. Porque si habláramos de identidades culturales que no tienen ninguna consecuencia en el plano de lo material, esto no sería un problema. Si esto es un problema, si el problema existe con los pueblos originarios, es porque detrás de eso hay recurso económico, hay recurso tierra y obviamente hay intereses sobre esto, ¿no? Y otro tema que yo creo que también está pendiente y que se está transitando es el poder reconstruir estas matrices de la participación política que tengan que ver con la ciudadanía, pero que al mismo tiempo se incorpore a los actores colectivos, el actor individual y el actor colectivo. Y nosotros tenemos problema en la política con esto. Nosotros todavía no estamos encontrando la articulación entre los actores colectivos que expresan su demanda y la realización de esas demandas en gestión. A mí me parece que la Argentina tiene una impronta, por un lado, de movimientos sociales importantes que marcan la agenda de derechos, pero al mismo tiempo estos movimientos sociales tienen una incapacidad para gestionar la implementación de esos derechos. Y esto, bueno, se imbrica con una matriz política que necesariamente tiene que ver con la democracia representativa. El programa del siglo XXI latinoamericano es radicalizar las democracias, tanto en el contenido de la expansión de derechos como también en la revisión de las formas de implementación de esos derechos.